Muy buenas a todos, bienvenidos a una partida pues espectacular. Segunda ronda, primera manga o primera partida de las dos que tienen que jugar estos dos jugadores. Praggnanandhaa llevando las piezas negras, Maxime Lagarde, jugador francés, llevando las piezas blancas. Y bueno, pues no tiene desperdicio. Los relojes ya están en marcha, 30 segundos de incremento por jugada. En la jugada 40, control de 30 minutos, pero no van a llegar a ella. De momento, de forma simétrica, E4, E5, caballo F3, se entra en una apertura española y aquí, bueno, pues no se hacen movimientos más comunes, sobre todo a estos niveles, sino que se decide jugar la defensa cocido con este movimiento, caballo G6, quizás caballo F4. Es verdad que lleva varios movimientos de caballo, pero pueden ser alguna de las ideas. Caballo C3, alfil por C6, simplemente recapturas de caballo y el peón queda defendido, e incluso puedes capturar de peón, ya que esta captura, bueno, pues no se debe hacer, ya que bueno, pues se ataca pieza, se ataca peón, caballo F3 o caballo G4 es una alternativa en la que el peón de G2 queda defendido, pero parece que las piezas negras, aun con peón doblado, pues tienen un poquito más o mejor de posición, que sobre todo a estos niveles pues se aprovecha a buen seguro, ¿no? Caballo C3, caballo G6 y tras D4 golpeando en el centro, caballo por D4, caballo por, peón por, con varios cambios y dama por D4. La dama se saca, bueno, pues quizás prematuramente, pero ya no hay varias piezas en el tablero y además, bueno, pues no existe un caballo C6 para atacar directamente a la dama. Está evitando que el alfil se pueda desarrollar para completar un enroque en corto quizás, por lo tanto es bastante molesta. En esta posición Praggnanandhaa hace el mejor movimiento, que es C6. Por un lado ataca al alfil, que se retira, y por otro lado permite que la dama se lleve a B6, ofreciendo el cambio de damas en el que la torre de A8 ganaría pues cierta fuerza, y en caso de retirarse la dama, como pasa en la partida, ya no hay control sobre este peón. Alfil E7, preparando el enroque en corto. Enroque quizás es lo mejor para las piezas blancas en esta posición, pero bueno, pues Maxime Lagarde empieza a poner la partida pues bastante chula, ¿no? Por decirlo de alguna manera. F4, en el que, bueno, pues controla esta casilla, por ejemplo, de salto para el caballo, que hubiese sido muy interesante, atacando a la dama nuevamente. Por otro lado, va a jugar H4 con cierto ataque no solo en el centro, sino en el flanco de rey de peones. H5 ya estaría contactando con este caballo en G6, y de momento, bueno, pues D5 es una opción, contrarrestar en el centro, pero bueno, pues Praggnanandhaa sin miedo juega enroque en corto, a lo que se contesta con H4, y hubiese sido mejor, o lo que marca la máquina, siendo pues bastante complejo, alfil de 2, entregando el peón de B2. Tras estos cambios, bueno, pues enroque en corto, las piezas blancas tienen, bueno, pues las torres incluso activas, todas las piezas en el tablero. Este alfil necesita algún movimiento de peón, las torres también muy pasivas, y parece que por ese peón pues hay cierta compensación. No obstante, bueno, pues ¿quién da un peón a Praggnanandhaa, ¿no? Se decide seguir con un ataque voraz, se juega H4, ahora sí D5 rompiendo en el centro. La captura en esta posición quizás es lo mejor para las piezas blancas. Insiste Maxime Lagarde con este movimiento, y ya la barrita empieza a dar ventaja a las piezas negras, ya que primero D por E4 viene con ataque sobre la dama, y dama G3 controlando la casilla de H4. Si caballo por E4, caballo H4 molestando en G2, rey F1 queda todo defendido, pero bueno, pues las torres van a venir al centro y las piezas negras pues realmente tienen quizás este movimiento, clavando al caballo, y bueno, pues jugadas entre comillas sencillas de ejecutar. Seguiría cierta igualdad, pero capturar con la dama sería todavía peor. Como vemos, salta la barra, caballo H4 no sería la jugada, sino alfil H4 jaque. Si rey F1, dama F2 mate, y si el rey viene hacia el centro del tablero, pues alfil G4, entregando material simplemente para desfiar el alfil. Tras este movimiento traes una de las torres al centro, das un jaque y a ver cómo te cubres, ¿no? Trayendo la segunda torre, y bueno, pues sería un auténtico desastre. Y si no se acepta la captura y se juega este movimiento, bueno, pues defendiendo algún tipo de jaque desde D8, dama F2 con jaque, caballo E2, y ahora, bueno, pues traes esta torre, no solo atacas a la dama, sino varias veces esta posición, y bueno, pues es que nuevamente
es jaque mate casi, ¿no? Bueno, parece que caballo por E4 era mejor que dama por E4 a buen seguro. Se opta por este movimiento evitando las líneas que hemos visto entrando con el caballo H4 o con el alfil, pero aquí es donde, bueno, pues viene la magia por parte de Praggnanandhaa y realiza pues el mejor movimiento que le mantiene la ventaja, y es caballo H4 con un sacrificio tremendo, ¿no? Ya que bueno, pues es una pieza limpia que ganan las blancas. Maxim decide capturarla en esta posición, y lo que permite tras este movimiento es que se deje de defender la casilla de G1 y dama G1 de un jaque, teniendo que moverse el rey. El tema es que si el rey viene a esta posición, a D2, puede haber incluso temas de mate. Torre de 8 con jaque, esto no pasa en la partida, se juega alfil F1, pero por verlo rápidamente, bueno, pues tienes alfil de 3 cubriéndote aunque el peón está de por medio, has ganado otra pieza, y aquí alfil por H4 desviando a la dama de la tercera. Tras esta captura, E3 viene con jaque, el rey se retira a E2 y tras alfil G4, bueno, pues siendo única a capturar con la dama y quitando a la dama de la casilla o del control de F2, rey D1 y dama F1 aprovechando la clavada, pues sería mate, por ver un poquito otra posibilidad que sería mejor. Alfil F1 es lo que se juega, y E3, bueno, pues entregando un peón que no se debe capturar. El tema, o si alfil por H4, que no lo he comentado antes, pues simplemente las blancas recapturan, y es verdad que bueno, pues han perdido dos piezas menores por la torre, por lo tanto las blancas empiezan a estar mejor. Esto no ocurre, hay que seguir empujando. Se juega E3, a lo que se contesta con caballo D1. Bueno, pues hasta 3 piezas atacan a este peón que solo está defendido por la dama. Por cierto, la dama de Praggnanandhaa ha quedado ahí un poquito en tierra de nadie. Con esta jugada también quizás se evita algún cambio más, o que la dama quede atrapada o que se tenga que cambiar. Y tras estos movimientos, bueno, pues torre E8 mirando con rayos X al rey blanco, y rey E2 siendo un movimiento, bueno, pues con nuevo ataque sobre el peón, pero bueno, pues es tremendo, ¿no? El tema es que si se captura ahora en E3 tampoco funciona, ya que alfil por H4, bueno, pues obliga casi que a la recaptura, ya que la dama estaría cayendo, y tras este movimiento se retira a la dama del control del alfil, torre por, caballo por E3, se da un jaque, y tras estos movimientos colocas el alfil G4 entregando más material, el alfil está clavado, y tras dama por G4, por seguir una línea, dama G1 viene con jaque, rey D2 y dama por A1. Si contamos todo el material, pues las negras cuentan con calidad de más que sería suficiente para ganar. Por lo tanto, se juega rey E2, siendo una posición pues muy triste, y Praggnanandhaa juega alfil E6. La verdad que, bueno, pues coloca otra pieza más enfrente de la torre que tiene activa sobre el rey enemigo, pero es un movimiento flexible, o un alfil que puede venir a C4 para dar un jaque, y quizás el movimiento que viene ahora pues lo justifica, que es B3, controlando y evitando este alfil C4. Se juega B3. Aquí, por ejemplo, capturar en E3, y por ver otra línea, pues entra en juego este movimiento alfil C4 con jaque. A rey D2 metes la segunda torre al centro, viene con jaque, rey C1, puedes incluso capturar dando, bueno, pues una calidad, torre de 8 con nuevo jaque, y tras rey E1 por ver un mate, bueno, pues dama por F1. Otras líneas ganadoras para las piezas negras, ¿no? B3 es lo que se juega, y parecía que aquí F5 era, bueno, pues ganando un tiempo sobre el alfil, era lo que podía aguantar un poquito más para las piezas negras. Como vemos, pues el ataque de una u otra manera pues sigue siendo activo, pero el tema es que, bueno, pues como decimos, se juega ya en el tablero B3, y ahora, bueno, pues hay que abrir tras torre A de 8 esta columna para la segunda torre, ¿no? Con torre de 8 pues evita que el rey, aunque no tiene muchos movimientos, pues tenga todavía menos, quede ahí súper encajonado. Finalmente se captura este peón con el caballo, y tras alfil F6 se quita una pieza con ganancia de tiempo sobre la torre, torre B1, esta torre sigue estando atacada, pero bueno, sería entregar una segunda pieza, por lo tanto nunca interesa, y alfil F5, aprovechando ahora que la torre, bueno, pues coge muchísimo sentido, ¿no? El caballo está completamente clavado, y
se está entrando o capturando en C2 con ataque sobre la torre. Tras estas jugadas se juega dama F2, una buena e intentona por parte de Maxime Lagarde de, bueno, pues quizás eliminar material del tablero y quedar, bueno, pues con una posición quizás inferior, pero también a ver qué se puede jugar. Y el tema es que, bueno, pues nuevamente el mejor movimiento por parte de Praggnanandhaa es alfil por H4 siendo brillante. No se puede capturar, no pasa en la partida, ya que alfil G4 pues es mate. Por lo tanto, la dama es desviada nuevamente para capturar en H4. Y tras alfil por C2, con ataque sobre la torre, dama por D8, entregando material, aunque, bueno, vamos a ver cómo quedan las cuentas. Si torre B2, retirando el alfil, el ataque del alfil, alfil D3 viene con jaque, rey F3 y alfil por F1. Por lo que, bueno, pues se captura en F1 o se haga cualquier otro movimiento, las piezas negras siguen estando mucho mejor. Se decide con buen criterio por parte del jugador de piezas blancas capturar en D8, ya que tras estos cambios, bueno, pues cae el caballo, el alfil que no está clavado, el caballo no está clavado, perdón, y dama C5 en la posición. Si quitamos las torres, bueno, pues hay que contar o es dama contra 3 piezas, y en cuanto a peones, las piezas negras tienen un peón más, ¿no? Son dama y peón por 3 piezas menores. El tema es que, bueno, pues el rey está en el centro, la dama muy activa y las piezas blancas casi todas en primera y muy descoordinadas. Además, con este movimiento, bueno, pues Praggnanandhaa amenaza ganar pieza, dar un jaque, atacar a la torre, está entrando en H5, caballo E3, salvando y evitando que entre la dama en esa posición. Dama por H5 sería un buen movimiento, pero un poquito mejor torre E8, clavando al caballo y obligando al alfil a estar bueno, pues pendiente, ¿no? Ya que hay doble control. Tras estas jugadas se juega rey F3 quitándose de la clavada, pero dama D4 amenaza una de las jugadas que podría dar este jaque y ganar la torre de P1. Por lo tanto, el rey se retira nuevamente a E2 y aquí se decide jugar. Bueno, aquí no he comentado que a un movimiento como el sí, bueno, lo he comentado, pero por verlo, ¿no? Alfil C4, dama E4 ganando, por ejemplo, la torre, ¿no? Se juega rey E2 volviendo y dama C5 volviendo a la misma posición. Y ahora es peor para las blancas, ya que el caballo, al estar clavado, no defiende C2, por lo tanto se puede dar quizás este jaque ganando quizás la torre. El tema es que el rey vuelve F3 y ahora sí, antes era torre 8, dama por H5 jaque, G4 defendiendo, dama H1 con nuevo jaque, rey G3 y torre 6 para, bueno, pues activar un poquito más la torre. Se juega alfil D2 manteniendo la defensa sobre el caballo, ya que la torre sigue atacando, H5 para abrir la posición. Si no capturas, que es lo que pasa en la partida, pues viene este movimiento quizás con jaque y, bueno, pues no dejaría de haber problemas para las piezas blancas. Esto ya ocurre en el tablero, dama por H5 y torre E1, bueno, pues haciendo una formación de un poquito todas las piezas se defienden con todos, y vamos a ver cómo lo ataca Praggnanandhaa. Torre G6 jaque, llevan 33 jugadas y, bueno, pues les empieza a quedar todavía menos tiempo, jugando casi con el incremento, sobre todo Praggnanandhaa, rey F2, dama H4 jaque y tras rey F3, dama G3 con nuevo jaque. El rey pues se retira a E4, torre de 6 evitando que el rey pueda escapar, viene además con ataque sobre el alfil y aquí viene pues un movimiento que es todavía más malo. Es verdad que todas las piezas entre sí se defienden, pero el que menos está defendido es el rey. Se juega torre 2, hay que encontrar no obstante el movimiento para dar mate en 3 y la jugada es F5 jaque, y en esta posición finalmente Maxime Lagarde deja de sufrir. Tremenda la partida por parte de Praggnanandhaa, en la que, bueno, por seguir una de las líneas, si caballo por F5, bueno, pues se abre esta fila en la que se está dando este jaque, rey E5 sería una única y dama D5 mate, y en caso de bueno, pues llevar el rey tras este jaque a E5 o capturando en F5, dama G6 jaque, única rey E5 y dama E6 sería mate. Espectacular. Vamos a ver qué pasa en otras partidas y por mi parte nada más. Un saludo y hablamos. Chao.